Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Momento Plus, el espacio donde cada semana charlamos con futbolistas y expertos del mundo del fútbol para descubrir sus historias, sus aprendizajes y, bueno, todo lo que han vivido en su camino hacia el éxito. Hoy viajamos hasta Ceuta para charlar con Pedro López, futbolista profesional actualmente en el Ceuta Fútbol Club, en la primera federación en España. Y antes de comenzar, pues bueno, me gustaría repasar el currículum de Pedro porque creo que merece la pena, así que vamos a ello. Pedro ha jugado en el Real Betis, Sanluqueño, Deportivo de La Coruña, Burgos, Villanovense, Extremadura, UCAM Murcia, el Sanse y actualmente en el Ceuta Fútbol Club. Pedro, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu tiempo. Antes de comenzar, sí que quiero hacer este inciso. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte y por la que siempre empiezo es ¿cómo y dónde empezó tu historia con el fútbol? Pues bueno, empecé en Mérida, en mi ciudad natal, y ya desde bien pequeñito, con 5 añitos, me apuntaron mis padres al equipo del Mérida de la cantera y ahí empecé. Ahí empecé a jugar, ahí me pusieron de portero por ser de los más altos, ¿no? Lo típico y ahí empecé y se me daba bien y bueno, desde entonces hasta hoy. Porque cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Porque a veces pones el que menos sabe jugar de portero, ¿no? Yo te puedo decir mi caso, que yo también era portero y era porque no quería correr. No, eso yo es todo lo contrario porque a mí luego en la calle con mis amigos, o sea, nunca me ponía de portero. O sea, no me gustaba, en la calle me encantaba ser jugador, se me ha dado siempre bien, lo que pasa que, bueno, a nivel, digamos, profesional o oficial en un club, empecé de portero por eso, por la altura, y bueno, ahí me quedé porque se me daba medianamente bien y también me empezó a gustar, ¿no? Conforme iba creciendo. O sea, que fue una casualidad. Sí, totalmente. Y mi familia no quería porque mi tío por parte de mi madre y mi abuelo por parte de mi madre habían sido porteros. Y bueno, saben también lo sufrido que es nuestra posición, ¿no? Dentro del fútbol. Y bueno, pues preferían que fuera jugador, ¿no? Pero bueno, el destino, las casualidades, me pusieron, me tocó otra vez y bueno, la verdad que muy feliz de esa decisión que tomaron conmigo, Sí, desde eh, luego. y contento por eso. ¿Y cómo viviste esos primeros años de portero? Es decir, cuando empezaste, ¿a ti te gustaba ya desde un inicio? ¿Fue un poquito a poco? Porque a lo mejor pasa eso, ¿no? De cuando juegas en la calle con los amigos y empiezas a lo mejor a regatear, etcétera, etcétera, o marcar goles, dices, "Ostras, también está bien". O sea, ¿cómo lo viviste esos primeros pasos tuyos? Pues bueno, al principio, como te digo, era súper chico, no recuerdo muy bien, pero sí que conforme ya iba creciendo en alevines, ya tengo más recuerdos, sí que me gustaba, sí que disfrutaba ya de portero. Bueno, al final supongo que cuando se te da bien algo, pues le coge el gustillo, ¿no? Que también se me daba bien de jugador, lo que te digo, porque con los amigos, ya sea en el colegio, en la calle, siempre era de jugador, pero bueno, llegaba a los entrenamientos y me ponía los guantes y disfrutaba igual, ¿no? Y Pedro, y ese momento en el que, porque acabas de comentar, ostras, se me daba bien, o sea, ¿cuándo fue ese punto de inflexión cuando tú ya dices, creo que puedo llegar a ser profesional, yo creo que puedo vivir de esto? Bueno, pues lo que te digo, en alevines, infantiles, si no recuerdo mal, empecé ya a ir con la selección extremeña también. Bueno, siempre iba un año subió de categoría, en mi club en el Mérida y bueno, veía que no había diferencia cuando estaba subido de categoría, ¿no? Que me salían las cosas bien, que iba creciendo y bueno, que estaba muy bien mirado y lo que te digo, empecé ahí con la selección extremeña, los campeonatos nacionales y también se me daban bien y bueno, ahí fue, digamos, ese punto de inflexión en el que tanto la gente de tu alrededor como tú te das cuenta que puedes intentarlo por lo menos, ¿no? Que tienes esa ilusión que tienen todos, pero que bueno, que tú puedes tener una serie de características
aptitudes que te pueden hacer llegar a conseguirlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, que tú ya desde bien pequeño, desde Alevín, o sea, tú ya pensabas que esta podía ser tu profesión el día... Yo individualmente siempre, o sea, es algo que mi madre y mi padre siempre me lo recuerdan, que desde yo bien chico decía que iba a ser, que tenía que llegar al fútbol profesional y que tenía que vivir del fútbol. Y siempre lo tuve bien claro. Es más, tengo personas muy cercanas a mí, amigos íntimos de esa época del Mérida, en las que íbamos a la selección extremeña juntos. Y ellos no tenían esa ambición o no tenían ese objetivo como lo tenía yo, ¿no? Y bueno, a la vista está que a mí con 15 años me sale la opción de ir a la cantera del Betis y yo no me lo pienso. Cuando otros chavales, pues a lo mejor con esa edad no se ven todavía lo suficientemente preparados para irse de sus casas, ¿no? Y yo lo tenía clarísimo, desde el primer minuto. O sea, ¿y qué sentiste cuando te llega esa primera, esa oferta? Que Bueno, te cuento un poco cómo fue. Me acuerdo perfectamente que, bueno, mediante un conocido de mi padre allí en Sevilla, tenía relación con la gente, con entrenadores de la cantera del Betis en ese momento. Y bueno, me ojearon un poco mis partidos con la selección extremeña, con el Mérida, y bueno, me invitaron a ir a hacer una prueba con ellos. Eh, y me acuerdo perfectamente que fue cuando mi curso, mi colegio se iba de viaje de fin de curso. A mí eso me daba igual en ese momento, evidentemente. A mí lo que me importaba era el fútbol y nada, pues fui a Sevilla, hice un entrenamiento con el cadete A en ese momento, que era un año por encima mío. Y al terminar el entrenamiento cogieron a mi padre y del tirón le dijeron que me querían ya para la temporada siguiente. Y no me dijeron nada a mis padres hasta que de vuelta ya de camino llegamos a Mérida y ya tranquilos en Mérida me lo dijeron, que me querían ya para el año siguiente y que evidentemente yo tomara la decisión si quería irme de mi casa con esa edad o no, que ellos lo iban a aceptar y lo iban a apoyar en todo momento. Y así fue, Ostras, qué así bueno, qué fue. importante ese apoyo, ¿eh? Qué importante ese apoyo, porque Sí, sí, es lo que te digo. Al final creo que la gente cercana a ti, en este caso mis padres, siempre, tanto cuando estaban en Mérida, me apoyaban llevarme a todos los entrenamientos posibles, a todos los viajes que pudieran ir, iban, a todos los torneos, ya fuera cerca, lejos. O sea, ese apoyo incondicional también te hace a ti esforzarte más en lo que tienes, ¿no? Y valorarlo más, ¿no? Y bueno, cuando llegó a este punto de tomar esta decisión, pues igual, en ningún momento tuve ninguna palabra en contra de ello por parte de mis padres, al revés. Y fueron los primeros que estuvieron allí conmigo en Sevilla desde el minuto uno. Y vamos, eso creo que es súper importante, como dice, y uno de las cosas que más valoro, ¿no? Porque sé que al final sin ese apoyo de tus padres difícilmente hubiera podido conseguir todos esos objetivos desde que empecé, ¿no? claro, claro, porque podía haber sido lo contrario, o sea, podía haber sido que a ti te llega esa oferta y que a lo mejor tus padres pues dicen, ostras, es demasiado pequeño todavía, fíjate, 14 años, ya llegará si tiene que llegar y a lo mejor, ostras, una oportunidad así es muy de valorar que tus padres lo dijeran, oye, mira, toma tú la decisión porque al final es a quien te repercute a ti, pero si Sí, tomas la decisión, nosotros vamos a estar ahí para apoyarte. eso, eso es fundamental hoy en día, el apoyo de tu familia. Te pueden aconsejar lo que ellos piensen que es a lo mejor lo peor, ¿no? Evidentemente, Sí, sí, y sí. que te puedan abrir la mente diciéndote las cosas buenas y malas que tiene una cosa o tiene la otra, pero al final creo que también la decisión en ese caso son decisiones muy personales. Sí. Y bueno, ellos me dieron ese lugar para poder tomar esa decisión y estar detrás mía apoyándome. Claro, que ahí de repente, claro, tus padres sí que son conscientes porque ya son más mayores y ya son maduros y saben un poco cómo funciona la vida, pero tú no. Y si quieras o no, inconscientemente vas a quemar una etapa con esa decisión. O Sí, sea, ya no sí. puedes dejar de ser un niño, ya tienes que empezar ya a ser un adulto. Entonces, yo entiendo, y esa va a ser mi siguiente pregunta, en ese momento en el que tú ya decides coger las maletas e irte a Sevilla, ¿cómo vives, qué piensas o cómo sientes? ¿Cómo es esa primera temporada? ¿Fue duro? ¿Hubo un proceso de adaptación? ¿Cómo fue todo aquello?
Eh, Evidentemente fue duro. Yo creo que cualquier persona en mi situación, quien te diga que no, te miente, ¿no? Los primeros, aunque tú vayas con la mayor ilusión del mundo, te vas con 15 años. O sea, con 15 años eres un niñato, no tienes ni idea de la vida, de absolutamente nada, no eres maduro, no eres... O sea, no conoces nada que fuera de tu casa, de tus amigos, de jugar la calle con ellos, que es lo que yo hacía todos los días y poco más, ¿no? Entonces, al final, los primeros meses también encima llegas a un sitio en el que no conoces a nadie. O sea, absolutamente a nadie, ¿no? Me acuerdo en ese momento que la residencia del Betis éramos 40 o 50 chavales en casetas de estas prefabricadas individuales en una residencia universitaria. O sea, eso era, no sé cómo decirte, la jungla, ¿sabes? Sí, Y, sí. y los de 15 años, que fue mi caso, éramos los más chicos. Más pequeños de 15 años no iban todavía a residencia, no se iban fuera de sus casas. Entonces nosotros éramos los más chicos y a lo mejor allí había gente de 30 años perfectamente. Fíjate. Entonces el contraste era muy grande, ¿no? Y bueno, pues fue duro. Al principio se llora, se pasa mal. Tuve la suerte relativamente que no era una distancia muy grande la que había de Mérida a Sevilla, bueno, la que hay, ¿no? Al final hay 1 hora y media en coche y quieras que no, pues habitualmente o tenía la suerte que podían venir bastante a menudo mi familia, ¿no? Y eso quieras que no, pues me hacía sobrellevarlo mejor, pero fue duro hasta que te vas haciendo también con los compañeros, te vas haciendo con esa vida, con la ciudad y bueno, poquito a poco todo se fue calmando y estabilizando, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que, porque seguro que hay muchos chicos que ahora mismo están en ese punto, que están en canteras profesionales lejos de su familia y les puede venir muy bien este consejo tuyo? ¿Hubo algún momento en el que tú dijiste, esto no es para mí, creo que es mejor dejarlo? ¿O siempre más o menos con el apoyo de tu familia, porque tuviste la suerte de tenerlos relativamente cerca, nunca llegaste a ese punto de decir, oye, mira, lo cojo y lo dejo todo? ¿Qué te hizo aguantar o cómo te hizo, qué pensaste para sobrellevarlo todo? Bueno, creo en esos primeros meses no llegué a pensar en dejarlo porque, bueno, al final tomé la decisión que tomé sabiendo que no iba a ser fácil. eh, y cuando tenía esos momentos de bajón, esos momentos en los que echas de menos a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros del Mérida, en el equipo en el que estaba, bueno, todo en general, pues bueno, al final lo único que me hacía sentirme mejor era pensar que era un privilegiado y que todos esos amigos míos, compañeros míos, darían lo que fuera por estar en ese momento en mi lugar, aunque estuviera pasándolo mal, ¿no? Es verdad que hay gente que le cuesta más y que es difícil y que puede llegar a pensar en dejarlo o en esto no es lo mío de momento, pero bueno, no fue mi caso. Yo siempre tuve claro que iba a aguantar, iba a pelearlo y que sabía que con el tiempo todo poco a poco iba ya mejor, ¿no? Muy buen consejo, sin duda. Es que al final es eso, si quieres, tienes una meta, un objetivo, hay que ir tras él. Está claro. Pienso exactamente igual. Y Pedro, ahora ya ha pasado esa etapa, ya estás en el Betis, estás establecido, llegas a profesional. ¿Cómo es ese salto? ¿Qué recuerdo tienes de tu debut como profesional? Bueno, como profesional te refieres al primer equipo, al Betis B. Te diría, mira, te voy a empezar por otra, antes de esa. Tu primer día en que llegas a un vestuario profesional, porque entiendo que vas quemando fútbol base y llega un momento juvenil A, a lo mejor que está juvenil A, ¿no? Juvenil, etcétera, Sí. y ya te meten con el B o cuando te metes con el primer equipo. Ese primer día, ¿cómo es? Pues, pues para mí el primer día así más importante en el sentido de sentirte más profesional fue cuando entrené con primera vez con el Betis B, cuando yo era juvenil de primer año, si no me equivoco. Saltaron 3 categorías y bueno, pues al final es un choque de realidad de decir, hostia, esto va en serio, puedo ser profesional, tengo opciones y a la vez también te asusta un poco, ¿no? Porque, bueno, te metes en un vestuario en el que hay compañeros que pueden tener 4, 5, 6, 7 años más que tú.
empiezas a ver la profesionalidad de ese vestuario, de esos compañeros. Empiezas ahí convocado, empiezas a ver los estadios en los que se juegan, que se jugaba en ese momento la antigua segunda vez, y te empiezas bueno, te asusta un poco, como te digo, pero a la vez te ilusiona todavía más, ¿no? De decir, bueno, si he llegado hasta aquí es porque algo tengo y tengo que currármelo a tope, ¿no? Claro, me impresiona que no llegas ahí y ves gente ya establecida, que ya lleva unos años, ya sabe de qué va esto, el balón Totalmente, cómo va, que tiene que ir a una velocidad totalmente, diferente. totalmente. Al final te sientes, las primeras veces, pues te sientes allí muy pequeño, estás callado, sin dar ruido, intentando molestar lo menos posible y bueno, pero poco a poco también se va cogiendo esa confianza, ¿no? Y vas soltándote y bueno, vas aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿tienes alguna anécdota así surrealista, curiosa, graciosa de algún partido, de entrenamientos que ya haya prescrito y se pueda contar Buah, o quieras contar? tendría que pensarla, ¿eh? Tendría que pensarla, pero es que hace ya muchos años de eso, hace ya muchos años. Pero recuerdo salir en el Betis yo no, los compañeros veteranos en carnavales y salí a entrenar disfrazados, ¿no? Sin que lo supiera el míster ni nada. No les llegó a caer multa, pero de milagro. ¿Se lo tomó Pero gracia bueno, por lo menos o sí, dijo, no, no pero te preocupéis que luego vais a avanzar por casa? porque iba bien el equipo, si hubiera ido mal, lo Ahí no hubiera se colado viste fatal. nadie, ¿no? Ahí no se viste nadie. Hostia, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues Pedro, ahora ya un poco relacionada con la pregunta que te contaba antes en cuanto a tu debut, es decir, ya empiezas a tener esa dinámica de vestuario profesional y ya te llega la oportunidad de fútbol profesional. Fútbol profesional, a ver, para mí ya un segunda B ya es fútbol profesional, pero bueno, como lo establecido es segunda B Ya, ya. o Sí, sí. primera división, vamos a fijar ese marco Ujú. y cuéntanos qué recuerdos tienes de ese debut, cómo fue ese día, dónde fue. Pues bueno, fue una temporada en la que yo hago la pretemporada con el primer equipo. Yo era juvenil de tercer año, si no me equivoco, juvenil de tercer año. Hago la pretemporada con el primer equipo. Ya había estado durante la temporada anterior entrenando con ellos también. Y bueno, hago toda la pretemporada, como te digo, con el primer equipo y luego yo ya tenía ficha para jugar con el filial. Yo ya no iba a jugar con el juvenil. Y bueno, pues llegó el primer partido del filial y no jugué. Me quedé en el banquillo y durante gran parte de esa temporada yo en el Betis B no jugaba. ¿Qué pasa? Que no jugaba porque, bueno, el entrenador del Betis B decidió eso en ese momento porque no me había visto entrenar durante la pretemporada, no había competido al haber estado en el primer equipo, ¿no? Y bueno, pues tomó esa decisión, pero yo seguía entrenando con el primer equipo. Yo era el tercer portero del primer equipo, aunque no jugara en el Betis B. Fue una temporada en la que el primer equipo del Betis desciende, eh, que hubo ahí un cambio en Navidades de portero, que fue cuando llegó Antonio Adán. Sí. Y bueno, yo fui muchos partidos convocados por tema de lesión del otro compañero que había, aparte de Antonio Adán, y fui bastantes partidos convocados ese año. Y cuando ya llegó final de temporada, uno de los últimos partidos en casa, que encima recuerdo que fue el primer partido que vinieron al estadio al Benito Villamarín mis abuelos. Bueno, estaban mis padres, mi familia entera y mis abuelos que no habían venido nunca a ver al estadio El Betis. Y bueno, Antonio Adán en la segunda parte se dio un golpe en el que estaba un poco mareado y tal, y bueno, tomaron la decisión de cambiarlo y me tocó debutar en el Villamarín, además en un partido en el que teníamos, si no recuerdo mal, teníamos que ganar para intentar seguir con opciones. Y bueno, pues imagínate, se te remueve todo cuando vas a salir, encima sabiendo que está toda tu familia en la grada, que llevas 5 o 6 años desde que te fuiste de tu casa buscando eso, ¿no? Y una felicidad tremenda, una felicidad tremenda. Salió bien y
fue pues algo que nunca se olvidará, ¿no? Yo tengo que reconocer que mientras me lo vas contando, me va subiendo así como un escalofrío por la espalda y aquí en los Eh, brazos porque lo pienso, cómo se tiene que ir, porque encima el estadio del Betis es sí, un sí, sí, sí. estadio que impone y la Con afición, sobre con todo. 18 años, al final tú no eres consciente de todo lo que engloba un equipo de primera división y un equipo como el Betis, con 50 y tantos mil abonados, Sí, la sí, importancia que tiene eso en la ciudad, tú no eres consciente. Evidentemente lo vas mamando desde que estás en la cantera, pero todavía con 18 19 años no eres consciente de lo que de verdad importa ese equipo y ese club a toda una ciudad y a toda su afición, ¿no? totalmente. ¿Te da Es tiempo a pensar impresionante. algo en el momento en el que te estás poniendo la camiseta y estás ahí ya con el cartelón? Nada, 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 Y- no te da tiempo a pensar absolutamente nada. Simplemente en vestirte rápido y en que te salga todo lo mejor posible y ya te concentras rápidamente y además creo que fueron 30 minutos los que jugué y parecieron 7, ¿sabes? O sea, se te pasa rapidísimo. Más, no recuerdo ni ninguna acción así, no tengo en mi mente recuerdo de nada de esos 30 minutos, ¿sabes? O sea, nada, Es que la adrenalina que tienes que tener ahí en ese claro, momento te hace que tú estar ahí pues, sobreviviendo, por así decirlo. O sea, to- tú estás realmente totalmente. estás concentrado y sabes lo que tienes que hacer, pero como que tu mente está Nada, fuera, ni te das cuenta de las 50.000 personas que tienes a tu alrededor, ¿sabes? solo O balón, sea, compañeros, acciones, exactamente, todo el rato exactamente, ahí. Sí, sí, sí. exactamente, exactamente. Y bueno, ese es el recuerdo que tengo de ese día que debuté. ¿Dirías que ese es el momento más emocionante de tu carrera o tienes otro? No, tengo otros, tengo otros. Pues, si Eh, tuvieras que elegir uno, es decir, Si pues tuviera que elegir uno, el derbi que jugué Betis-Sevilla en el Benito Villamarín, primera división. primera división. Sí, yo después de este debut, el Betis baja a segunda división. Yo estoy esa temporada en el Betis B. El Betis B a la siguiente temporada desciende a tercera división. El Ajá. Betis vuelve a subir a primera división. Y claro, bueno, yo con las expectativas que tenía de club y de proyección, pues no querían que jugaran en filial otra vez en tercera división y me hubiese ido al Sanluqueño. ¿Qué pasa? Que en Navidades el Betis B no estaba yendo lo mejor posible, sale la opción de volver otra vez, aunque sea tercera división, y bueno, vuelvo, que estaba de entrenador en el Betis B, el que tengo mi actual entrenador aquí en el Ceuta, José Juan Romero. Y bueno, ascendemos con el Betis B y al año siguiente, pues igual, dinámica de primer equipo, tercer portero del primer equipo y bueno, jugar todo en el Betis B en segunda B, ¿no? Y ese año vuelvo a redebutar, por decirlo de alguna manera, después de 2 años, vuelvo a jugar con el primer equipo en el Wanda Metropolitano, que a los 30 minutos se lesionó el compañero que estaba y salí ahí. Y me tocó, y por esa lesión del compañero y Antonio Adán, que estaba lesionado también de bastante tiempo, pues me tocó jugar los últimos 5 partidos de primera división que quedaban esa temporada. Que además fue la temporada de Quique Setién, no sé si la recuerdas, en la que el Betis hace Europa League Sí, sí, sí. y quedamos por encima del Sevilla en la clasificación, que también eso para el Sonado club aquello. Sí, es sí. algo importante. Y bueno, pues eso me tocó jugar ese partido en el Wanda, que también fue un recuerdo que tengo muy inolvidable, en el que también estaba mi familia allí, que fueron a ver el partido y dio la casualidad que me tocó salir a jugar. Luego jugamos en casa contra el Málaga, que ganamos y certificamos matemáticamente la clasificación para Europa League. Luego fuimos a San Mamés, que también es un espectáculo. Aquel estadio, Ajá. a día de hoy, después del Benito Villamarín, es el que más me ha gustado. Increíble. Y después de ese partido jugábamos el derbi en casa, Betis-Sevilla. Y bueno, pues esa semana y ese partido es algo que cualquier bético o sevillista que ha mamado eso en la cantera, jugador o aficionado, más grande que eso no hay, no hay. O sea, eso fue para mí increíble. El mejor momento creo que dentro de un campo de fútbol fue vivir eso.
en las horas previas, el partido, y encima salió bien. Conseguimos un empate que nos valía para quedar por encima de ellos matemáticamente ese partido. Y bueno, pues Y creo está, ¿no? que, creo que ese fue el día más importante a nivel profesional, a nivel profesional. Sí, sí, sí. Eh, Ahora, a nivel de, también de felicidad mía y de mi familia y algo que costó mucho fue el playoff del año pasado. O sea, eso lo viví y lo vivimos con una felicidad tremenda, porque bueno, venía de haber sufrido yo años atrás en mi trayectoria y bueno, venir a Ceuta el año pasado, a apostar por el Ceuta, cuando el Ceuta se acababa de salvar el año anterior in extremis, haciendo un milagro y venir el año pasado y 1 de marzo estar a 9 o 10 puntos del playoff y terminar el 20 de mayo metiéndote en playoff, pues fue algo histórico y que lo viví más desde dentro, más siendo protagonista, no como la época que te acabo de contar del Betis. Al final Sí, sí. tú estás en el primer equipo pero no eres protagonista, te toca jugar 5 partidos y quieras que no, tú individualmente sí lo vives muy efusivamente, pero el sentirte protagonista de principio a fin, eso te cala más, ¿no? Y Claro. se te queda más guardado, ¿no? Y bueno, pues esos son, yo creo, los momentos más felices, más importantes de mi vida futbolística hasta el día de hoy. No se nota porque ya te digo, a mí se me han puesto los pelos de punta, o sea, Eh, que como lo has contado y lo has transmitido se notan y que si te pones un poco en tu piel, es que sí, sí, sí. es que es inevitable no emocionarse, vamos. Pues sí, sí, o sea, totalmente. Y bueno, al final está claro que lo que hemos hablado antes, que en el fútbol tienes muchos momentos malos y pocos buenos, pero bueno, al final esos buenos te valen por todos los malos, ¿no? Y eso es imborrable y que se queda para siempre. Como ese niño, ¿no? Ese niño que empezó jugando en el colegio, empezó en esos campos, llegas ahí a lo Totalmente. más alto, ¿no? Y dices, lo he conseguido. O sea, miras Sí, atrás sí, y han habido esos momentos buenos, malos, pero lo he conseguido. sí, 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 totalmente. Pues nos alegramos, Pedro, de esa realización, porque la trayectoria que llevas, que aún te quedan años de fútbol, o sea, la trayectoria Ojalá, ojalá. es para estar contento. Pues Pedro, en esta entrevista vamos a tener un nuevo bloque de preguntas. Eres el primero que vamos a hacer en este formato, porque nos han pedido preguntas específicas. Al final hemos conocido al Pedro persona, cómo ha vivido ese inicio y esa llegada al fútbol profesional, pero hay algunos chicos que también quieren saber a nivel de portero, ¿no? ¿Qué pueden hacer o qué piensa un portero profesional en diferentes situaciones? Entonces, hemos recopilado algunas preguntas que nos han hecho y queríamos hacértelas para ver qué les puedes Perfecto. responder o cómo lo vives tú. La primera que te quiero hacer es en el típico mano a mano, ¿no? Puede ser o desde el medio campo que te arranca un jugador o el típico balón Ujú. que acaba quedándote un delantero tuyo a mano. En esos momentos, ¿qué factores analizas para tú decidir qué movimiento vas a hacer o cómo vas a reaccionar? Bueno, son momentos en los que tienes que actuar muy rápido, evidentemente. No te da tiempo a pensar mucho. Lo más importante es achicar, para mí, achicar el mayor espacio posible, estar completamente parado en el momento que el contrario te vaya a golpear. Y también en el contrario te puedes fijar sobre todo en su pierna de golpeo más natural e intentar tapar más ese palo suyo natural, ¿no? Al final a los jugadores pues les es más fácil cuando encaran un portero golpear sobre su lado de seguridad o su lado fácil y bueno, entre que si la chica lo suficiente estás completamente parado y le cierras su lado bueno lo máximo posible, pues bueno, crecen tus posibilidades, ¿no? De parar ese mano a mano, ¿no? Sí. Aunque si el jugador es bueno, te la mete igual.
Te iba a decir eso es probabilidad, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente, Tenemos exactamente. la teoría, pero luego te hace así y en el último Claro. momento y se acabó. O te regatea súper fácil o te la pica y... Pero bueno, haciendo esas tres, cuatro cositas le reducen, ¿no? Mucho, mucho las opciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues otra pregunta que tenemos para ti, porque hay muchos porteros, sobre todo desde la época de Guardiola, sobre todo, que al final ese juego de piernas, ¿no? Empieza a influir, empieza a jugar más con los centrales y tal. Pero claro, muchas veces el portero no sabe cuándo es un buen momento para seguir jugando en corto, cuándo es mejor lanzar el largo, porque a lo mejor el entrenador ha incidido en que hay que buscar ese corto, pero a lo mejor el portero está ahí dudando, es decir, no lo Ujú. tengo yo tan claro. Entiendo que eso se puede entrenar desde bien pequeño, pero tú cómo entrenas esa decisión o cómo tomas tú esa decisión para decir, bueno, este es un momento para jugar en corto, este es un buen momento para lanzar en largo. O bueno, al final eso se entrena sobre todo con el equipo, en acciones reales, ¿no? Por mucho que tú hagas entrenamiento específico de portero, la toma de decisión de cuando tienes que pasar a un compañero o no, de si está lo suficientemente libre o no, tiene demasiada presión o no, eso es totalmente en juego real con el equipo, ¿no? Y bueno, ahí es donde aprendes y mejoras cuándo tienes que jugar en corto, cuándo tienes que jugar al segundo hombre, a zona media o en largo, ¿no? Sobre todo lo que más influye en ese sentido es tienes que ver o pensar lo que puede pasar o las soluciones que puede tener el compañero al que tú le das la pelota, ¿no? Creo que ahí está la clave. Yo tengo que saber que si le doy la pelota al central, el central las opciones que tiene, ¿no? Y si yo sé o veo que no va a tener opciones reales o que va a ser complicado que salga de esa, pues ahí es cuando toma decisión de golpeamos a media distancia o larga distancia, ¿no? Eh, yo soy de los que intentamos, y también mi entrenador y el estilo de juego que tenemos nosotros, de jugar siempre que se pueda, pero no hacer el tonto, ¿no? Como te digo. O sea, todos queremos jugar y todos estamos predispuestos a jugar, pero hay situaciones en las que no se puede y hay más riesgo que beneficio, ¿no? Pero como portero eso, siempre tienes que primero anticiparte a la jugada y antes de tú recibir el balón, tienes que haber visto dónde están tus compañeros libres. Incluso viendo esos compañeros libres, tienes que darte cuenta de qué opciones van a tener después esos compañeros, ¿sabes? Porque a lo mejor tu pase sí es bueno, pero luego esos compañeros no tienen las suficientes opciones como para salir de esa zona, ¿no? Claro, Entonces ahí es donde tienes que darte cuenta de qué decisión tomar y si arriesgar más o menos o jugar en corto o en largo, ¿no? claro, y es clave entonces estar continuamente, ¿no? Fijándote en tus compañeros, fijándote en el rival para tú anticiparte ese movimiento, claro, para cuando Todo, estés recibiendo ese balón, ya saber en automático. exactamente. Al final eso lo vemos mucho en los jugadores que están constantemente mirando para los lados, alrededores y tal. El portero tiene que hacer lo mismo, no solo está fijado en el balón, ¿no? Si el balón lo tiene mi central zurdo, yo tengo que saber perfectamente dónde está el central derecho, el lateral, el medio centro y el interior, ¿sabes? Los tengo que tener localizados, ¿no? Porque al final cuando te llega a ti la pelota tienes que reaccionar lo más rápido posible. Sí, sí, Y cuanto más tengas localizado todo que está a tu alrededor, pues menos tiempo tardarás en realizar la acción. totalmente. Y si no, pues el recurso que hizo Chesney, ¿no? En un partido, lo tenía encima y dijo, ¡hala! A También, correr. también, alguna vez me ha tocado hacerlo, que al final te relaja, o el delantero también lo hace bien, o el pase de tu compañero hacia ti es defectuoso y bueno, De pasar. tienes que actuar sobre la marcha, ¿no? Y algún regate que otro he tenido que hacer, tío. Sí. Y se aplaude y ya está. Tu entrenador Ya le está. da un infarto, hay un micro, pero Ah, mi entrenador le encanta, le encanta. Mientras salga bien, le encanta. Pedro, juego aéreo. Ese un punto débil, incluso a porteros que tienen talla, que al final esa toma de decisión porque pasa muy rápido, mucha gente viniendo hacia ti. Volvemos a lo mismo, entiendo que esos son entrenamientos específicos de portero y equipo, porque te tienes que equivocar mucho hasta que Ujú. empiezas a poder acertar. Pero tú, o qué piensas en esos segundos o cómo tomas esas decisiones para decir, este es un momento para salir, este no es un momento para salir, y cuando tomas la decisión, ¿qué piensas? Bueno, primeramente, como has dicho, es algo que se puede trabajar más específicamente, pero que a la vez lo tienes que realizar con el equipo, ¿no? Porque, bueno,
Tú específicamente puedes trabajar el timing, puedes trabajar el blocaje aéreo, el salto, pero luego en el partido tienes 10 tíos contra 10 tíos que están alrededor tuya, tocándote, que te impiden la carrera, que te están impidiendo salir, te están agarrando, tal. Entonces son muchísimos factores, ¿no? Y hoy en día, además, como bien dice, uno de los puntos débiles de los porteros, porque creo que es la acción más complicada hoy en día, sobre todo ya también porque cada vez el golpeo del balón de los jugadores es mucho mejor, ¿no? Y es mucho más difícil anticiparse. Antiguamente tú veías el fútbol y los centros, los golpeos, mucho eran mucho más suaves, mucho, con mucha más curva, más aéreo, ¿sabes? Eran más, daban más facilidad al portero, incluso a los defensas, para defenderlos, ¿no? Hoy en día los golpeos cada vez son más tensos, son más peligrosos, no cogen tanta altura y es más complicado, ¿no? Y bueno, la pregunta que me hacías de cómo tomas la decisión o cómo haces esa acción, al final el timing tienes que intentar tener controlado lo que está a tu alrededor lo máximo posible, aunque muchas veces es incontrolable, ¿no? Pero intentar tenerlo controlado y ver dónde tienes hueco, ¿no? Para iniciar una carrera o no. Y luego lo más importante cuando tomas una decisión y a muerte. Eh, si tomas la decisión de salir, ves a muerta por el balón. Ya olvídate de lo que pueda haber por el medio, ve a muerta por el balón. Si tienes la decisión de bloquearlo, ve a muerta a bloquearlo. Si tienes la decisión de despejar, ve a muerta a despejar, ¿sabes? Eh, pero no dudar, no dudar. Si vas, vas, y si no lo ves claro, tú te quedas en tu posición y ya está, ¿sabes? Al final es una acción que sobre todo es hacerlo con la mayor confianza de que va a salir bien o la mayor seguridad en ese momento, ¿sabes? A la más mínima duda, no te la juegues porque hay muchas cosas a tu alrededor que te pueden hacer fallar, ¿no? Totalmente. Y ahora seguimos con el juego aéreo. En estos balones que muchas veces sales y tienes que tomar la decisión de si bloquearla o pegarle de puños, sobre todo para los más jóvenes que a lo mejor están empezando a experimentar estas acciones, ¿tú recomiendas que directamente vayan y experimenten a bloquear, o decidan si tienen que mejor por si viene mucha gente darle de puños? ¿Ahí tú qué recomiendas? Bueno, lo primero que siempre, que cada vez se está perdiendo más, los porteros tienen que seguir bloqueando, ya sean tiros, ya sean despejes aéreos. Hoy en día cada vez se bloca menos y creo que eso es un error o algo que tenemos que intentar que vuelva a hace 10, 15 años, lo que se bloqueaba mucho más, ¿no? Eh, pero luego lo que me dice en el tema de salida, pues creo que al final es prueba y error, que tienen que equivocarse, que la primera opción siempre tiene que ser intentar coger el balón. Y si luego durante la carrera ves que ese balón no va con la suficiente altura o que hay demasiada gente que te va a entorpecer ese blocaje, pues siempre tienes la seguridad de los puños, de quitarte el balón de ese peligro, despejar lo más fuerte y lo más fuera del peligro de los rivales posible y ya está, ¿no? Pero creo que la primera acción del portero siempre tiene que ser antes del golpeo de bloquear. Ese tiene que ser su primer pensamiento. Y luego ya en la carrera, pues ya tomar la decisión de si realmente puede bloquear ese balón o lo mejor es un despeje orientado y fuera problema, ¿no? Eso es, totalmente, totalmente. Al final creo que un poco es eso, es que sean valientes, ¿no? Porque al final un portero es el último jugador, ¿no? Antes de que entre el balón y por así decirlo, esa responsabilidad siempre va a ser suya y cuando falla parece que se cae el mundo, ¿no? Entiendo, Sí, sí, sí. pero que no pasa nada. Al fin y al cabo, oye, todo sea por... Es mejor que equivocarse en el entrenamiento, obviamente, y que te Sí, den sí. 60 Pero eso, balones o 100 balones totalmente, pero totalmente. luego en el partido tú puedes bloquear esos 100 balones en entrenamiento y justo en el partido fallar. Totalmente, pero al final es eso. Tienes que ser valiente y tienes que equivocarte 100 veces hasta que te das cuenta de cuál es la forma más correcta, más óptima para hacerlo, ¿no? Y sobre todo los chavales jóvenes, ser valiente, intentarlo todo, intentarlo siempre y poco a poco, poco a poco, poco a poco, al final te vas haciendo y vas cogiendo esa confianza para todo tipo de acciones.
Totalmente. Me quedo. Cerramos con ese consejo último que has dado, porque Perfecto. creo que no hay mejor manera de cerrar este bloque. Ahora te quiero hacer un pequeño bloque a nivel de mentalidad, porque lo que acabamos justo ahora de decir, al final la posición del portero es muy mental. Entonces, esa parte del juego o ese trabajo mental, entiendo que eso también se trabaja, ¿verdad? Sí, bueno, al final la trabaja sobre todo individualmente, ¿no? Para mí, por mucho que, por ejemplo, en los entrenamientos tú estés lo más concentrado posible, te lo tomes lo más en serio posible, al final los partidos son los partidos. Claro. Eh, y la posición del portero creo que es la posición en la que más concentrado tienes que estar en los 90 minutos, porque puede ser que en un partido no te tiren hasta el minuto 80 o no tengas ninguna acción peligrosa hasta el minuto 92. Y si no estás si has estado concentrado 90 minutos y desconectas dos, pues te metes en el gol, cometes un error o cualquier cosa, ¿no? Creo que es fundamental esa concentración y bueno, trabajarlo. Sobre todo lo trabajas en el día a día y en el mismo partido, ¿no? Para mí algo que me funciona mucho es estar metido siempre en el juego, hablar mucho con los compañeros, animarlos mucho, colocarlos, posicionarlos, todo ese tipo de cosas que a lo mejor no influyen en ese momento en el juego, pero a ti te hacen estar metido y estar conectado, ¿no? En todo momento. Si al final estás callado y estás todo ausente allí en tu soledad y tal, pues muchas veces puedes llegar a desconectar, ¿no? Y no estar concentrado o estar previsible en el juego para anticiparte a cualquier cosa que pueda pasar o todo tipo de cosas, ¿no? Creo que esa es una forma que a mí me funciona bien, que también me enseñaron, ¿no? En el Betis, bueno, con todos los entrenadores de porteros que he tenido, que sobre todo el portero, algo que tiene que tener la concentración, que es una de las cosas más importantes, sin duda. Yo eso lo comparto contigo. Creo que no tienen que tener vergüenza. Cuando No, tienen que hablar porque nadie le va a decir, nadie se va a reír de ellos, nadie le va a llamar pesados, al contrario, tus compañeros lo agradecen, sí, que sí, sí, sí. comuniques con ellos y al final tú estás viendo el juego de una manera que ellos no lo están viendo y Mm, puedes orientar mucho mejor y te sirve a ti para eso que tú estás comentando, para estar dentro del partido, para no total. desconectarte. Totalmente, sirve a tus compañeros porque también les mantienes a ellos metidos en todo momento en el partido y concentrados y tensionados y te sirve a ti para estar concentrado, ¿no? Es súper importante y creo que es algo vital, ¿no? En el tema de los porteros. Sí, sí. Y a la hora, Pedro, por ejemplo, porque el error siempre está, y al final el fútbol es un juego de errores, ¿tú has notado esa evolución a la hora de tú manejar los errores dentro de un partido? De cómo, por ejemplo, cuando te equivocabas con 15 años a cuando te equivocas ahora. Sí, evidentemente. Con 15 años, 20 años, 18, todo te afecta más. Eso es evidente, no eres lo suficientemente maduro y te crees que eres imparable y te crees que eres un robot y que no puedes fallar ni vas a fallar porque lo haces todo bien. Y cuando te dan esa hostia de realidad, pues no eres capaz de gestionarlo bien, ¿no? Ya sea en el mismo partido o posteriormente. Y a día de hoy, al final, cuando tú haces un trabajo, tú eres profesional, cuando tienes todo muy machacado, primero vas al partido con esa confianza de que sabes hacer todo bien, de que trabajas mucho, todos los aspectos del juego los tienes más que mascados, tienes esa confianza en ti, que luego cuando sucede el error, pues entiendes que es parte del juego, que se equivoca Courtois, Ter Stegen y quien sea al mayor nivel, no te vas a equivocar tú, ¿no? Y que, bueno, que sí, que nuestra posición es más especial porque te equivocas y probablemente sea gol, pero bueno, también somos los héroes cuando salvamos el partido, ¿no? Con una parada, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es parte del juego y que lo tienes que llevar con total naturalidad. Y yo lo hablo muchas veces. Si yo he fallado y a lo mejor ha sido gol, bueno, y el delantero ha fallado y no lo ha metido. Y si lo Claro, hubiera metido, pues iríamos 1-0, hubiéramos ganado el partido, ¿no? Al final, no se ve tan malo el error del delantero, pero para mí, que estoy metido dentro del fútbol, es igual. claro. ¿Sabes? Para mí es igual y al final todos cometemos errores y unos son más graves, otros son menos graves, pero todos son parte del juego y nadie somos robots y todo el mundo se equivoca y es algo natural y además se aprende mucho más de los errores
O sea, está clarísimo que cuando hace un paradón, ¿no? Y bueno, ahora ya con la edad que tengo, con la experiencia que tengo, pues evidentemente te afecta muchísimo menos, ¿no? Lo que hacen al revés es decir, hostia, pues a lo mejor esto no lo tengo tan dominado, no lo tengo tan machacado, pues más todavía, ¿sabes? Claro, Eso es lo que piensa a día de hoy, que con 20 años, pues no te afectaba mucho más. claro. Y ahí en ese momento salías con 20 años, estoy hablando. ¿Ya tenías alguna técnica o algo para gestionar eso dentro del partido? Porque claro, al final tienes que resetear el chip rápido y volver otra vez a la acción. ¿Había algo que te dijeras, hicieras o algo para volver otra vez a engancharte en el partido? Bueno, sí, te puedes animar, te puedes poner a pensar que no es tan malo y que todo el mundo se equivoca, pero realmente creo que lo que más hace que te vuelvas a meter en el partido es que la siguiente acción que hagas la hagas con seguridad y con confianza y salga bien, ¿sabes? Porque al final si en la siguiente acción vuelves a tener dudas o no vuelves a estar bien, pues ya se complica todo más, ¿no? Creo que es súper importante eso, resetear, ya está, he fallado, podía haberlo hecho mejor, podía haber hecho más, pero la siguiente acción me va a salir bien y cuando te sale bien, pues tú te vuelves a meter otra vez en el partido y vuelves a tener otra vez esa confianza, ¿no? Totalmente, totalmente. Y quería preguntarte por la competencia entre porteros dentro de un equipo, porque al final sois, bueno, el primero de los equipos son tres porteros, aunque el tercer portero ya sabe ese papel que tiene, pero sobre todo cuando estás en esos juvenil, filial, de hecho has hablado ese año que tuviste en el Betis B, eh, ¿cómo es esa competencia dentro de un equipo profesional entre porteros? ¿Suele haber ese buen rollo, por así decirlo? ¿Puede generar fricciones? Todo eso, ¿cómo se lleva a nivel mental también de decir, ostras, yo quiero jugar, este que está aquí al lado está jugando, yo no. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, hay de todos. Al final, yo siempre he tenido compañeros buenísimos, no me puedo quejar prácticamente de nadie. Creo que he sido un afortunado en todos los aspectos. Pero sí, hombre, al final siempre hay esa competencia en la que todos queremos jugar, en la que, sobre todo en la época, como bien dice, de filial, de cantera y tal, pues bueno, como eres más inmaduro siempre te crees tú que eres superior al otro, que siempre tienes que jugar tú y no aceptas tanto las decisiones del entrenador o no eres capaz de ver más allá de lo que tu cabeza piensa en ese momento y puedes llegar a tener más fricción, puedes llegar a tener más encontronazo con tus compañeros, que como te digo, no ha sido mi caso. Yo he tenido siempre buenísimos compañeros, muy buena relación con ellos. Además, con algunos sigo teniendo relación y de amistad, ¿sabes? Y la verdad que ningún problema en ese sentido y que también la competencia tiene que ser súper sana, como los jugadores, los delanteros, los mediocentros. Al final, en un equipo tiene que haber competencia, pero sobre todo buen compañerismo, ¿no? Porque creo que eso es al final fundamental tanto para lo individual como para lo colectivo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Totalmente, al final es tu compañero y al final estáis los dos en el mismo barco. Totalmente. Puedes aprender de él, pero vamos, es que no puedes, aprendes de él, porque al final Aprende de todos él, los del días, entrenador de portero, de todo. Y cuando el otro compañero juega y tú no, pues aprendes de él y también lo animas como uno más, y pues, porque después te gustará que cuando te toca a ti hagan lo mismo contigo, ¿no? eso es. Y al final muchas veces, ya no solo los porteros, sino los jugadores, muchas veces te cabrea o coges esa fricción con tu compañero de equipo que está compitiendo contigo tal, y muchas veces ese compañero no tiene ni culpa, ¿no? Al final el que decide es el entrenador y es el que toma las decisiones. Totalmente. Pues Pedro, la última pregunta que te quiero que hacer sobre todo ya un poquito fuera ya del tema de la mentalidad Sí. del portero, es cómo puede un portero, sobre todo en estas etapas, destacar en medio de tanta competencia, porque al final es lo que tú has dicho, al final cada vez el nivel es más alto, hay mucha competencia en los equipos, sobre todo en las canteras profesionales, y al final, ¿qué puede hacer un portero que está en ese pasito a punto ya de intentar convertir, o casi a punto de ser semiprofesional? ¿Qué puede hacer para destacar en tanta competencia que hay?
Pues bueno, como hemos dicho antes, el fútbol cada vez está evolucionando más y hoy en día, hablando de los porteros, todos los porteros desde chicos ya paran mucho, son buenos parando, son tal, juegan con los pies, esto, lo otro, pero creo que el nivel este que te da poder estar un poco por encima de los demás, primero es ser un profesional dentro y fuera del campo, la alimentación, absolutamente súper importante. Y en el tema del portero, sobre todo, esa mentalidad de la que hablamos, ¿no? Trabajar desde bien chico, ese refuerzo mental, esa concentración, el saber gestionar todas las emociones que puede vivir un portero dentro del campo, los entrenamientos, y creo que hoy en día eso es súper importante y eso te puede dar un plus, ¿no? De cara a tus compañeros a esa competencia, ¿no? Que hay hoy en día tan grande en todas las categorías ya, ¿no? Totalmente. Te diría que desde Benjamines ya Sí, sí, prácticamente. sí, sí. Sí, sí, sí. Cantera profesional, en Benjamín, ya primeras líneas. Sí, sí, al final las canteras de primera división están los mejores jugadores de España y tienes competencia, como bien dice, puede ser Benjamín, Alevines. Ya empiezan con vídeos desde Eso, Benjamines, o sea, ya es. Está totalmente, alcanzando un totalmente. nivel que las nuevas generaciones. Totalmente, totalmente. Pero no nos tenemos que olvidar que con esa edad lo que hay que hacer es disfrutar. Disfrutar porque al final todos jugamos a esto o empezamos jugando a esto porque nos encanta y disfrutamos. Ya sea en la calle, con un balón de fútbol o con una lata de Coca-Cola, como jugaba yo también. Entonces al final es disfrutar. Y ya hoy en día también desde bien chico estamos profesionalizando demasiado, automatizando demasiado. Creo que también hay que dejar fluir a los chavales que crezcan también y vivan experiencias y se equivoquen y aprendan y bueno, ya luego hay tiempo suficiente para ir profesionalizando y metiendo muchas más cosas, ¿no? Que engloban al fútbol hoy día. Totalmente. Pues Pedro, la última pregunta que te quiero hacer es que si pudieras darle a un consejo a tu yo de 10 años, que es la última pregunta con la que siempre acabo, es si lo tuvieras delante, si ahora mismo apareciera por la puerta, ¿qué consejo le darías a tu yo de 10 años? Pues creo que haber disfrutado más de todo ese proceso, que creo que lo disfruté, pero haberlo disfrutado más y también haber sido más profesional antes. Creo que empecé a tomármelo mucho más en serio cuando ya tenía, pues eso, lo que hemos hablado, 18 19 20 años, 17. No tomarte en serio el hecho de querer ser futbolista, sino de, por lo que hablamos, ¿no? De trabajar todos los aspectos del fútbol, tanto mental, físico, alimentación, todo eso. Creo que si hubiera empezado desde unos años antes, seguramente hubiera pegado unos saltitos más o podría haber avanzado un poquito más rápido, pero bueno, creo que también son experiencias que hay que vivir y hay que pasar por todo el proceso y bueno, no me arrepiento tampoco de nada de lo que he hecho y de cómo ha sido mi carrera hasta el día de hoy, ¿no? Pues nada, pues te ha escuchado seguro, porque te estará viendo ahí por el agujerito. Seguro que sí. Pues Pedro, ahora quiero hacerte ya preguntas rápidas. Voy a intentar darte, bueno, si puedes pensar 2, 3 segundos, puedes hacerlo, pero son algunas preguntitas rápidas ya para finalizar la entrevista. Y nada, la primera que te quiero hacer, aunque creo que sé lo que me vas a decir, pero bueno, es el estadio que más te ha impresionado. El Benito Villamarín. Esa, esa la teníamos clara. Sí. ¿Cuál ha sido el delantero más difícil al que te has enfrentado? Al que me he enfrentado. mm, Al que me he enfrentado. Griezmann, Atlético de Madrid. Es un mal jugador, ¿eh? Creo que no, No, no es un no, torcedor más. no lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal, no lo ha hecho No mal. lo ha hecho mal. Se le da muy bien esto. La mejor parada de tu carrera. Difícil recordar una parada, pero sí un partido que tengo grabado cuando debuté con el Betis B fue un Sevilla Atlético Betis B. Hice con 17 años, fue mi debut con el Betis B en campo del Sevilla y bueno, hice un gran partido parando incluso dos penaltis y bueno.
me quedo con alguna parada de ese partido también. Bueno, todo siempre Betis Sevilla, ¿eh? O sea, está Sí, muy, sí. muy presente, ¿eh? Tu carrera. Sí, sí, sí. Muchos derbis, Sí, desde sí. desde los 15 años hasta los En todos los 23. niveles, ¿eh? Buah. Hostia, qué bueno. ¿Tu referente como portero? Iker Casillas siempre ha sido mi ídolo. Y el último es un consejo que le darías a un portero joven que está empezando. Que disfrute, que disfrute de la posición del portero, que es muy sufrida en muchos momentos, pero que te da muchísimas satisfacciones, que tienes que sentirte como uno de los jugadores más importantes del equipo y que disfruten tanto del día a día como del crecimiento dentro del equipo, porque es una posición y una profesión muy bonita, muy bonita. Pues sí, la verdad que sí. Que todos los que puedan, que lo disfruten muchos años, que no Totalmente. decaigan, que aunque no lo consigan, pero que sigan, porque nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad. Quizá crezca a los 18, ya está todo el pescado vendido y la oportunidad te viene con 27 o 28. Exactamente. Si tienen algo claro y tienen claro que quieren ser futbolistas, ya sea portero o no, que vayan a muerte. Que vayan a muerte y pongan todo lo que tienen en su mano, todo por conseguirlo. Y luego ya, pues evidentemente sabemos que esto es muy difícil y que muy pocos llegan a vivir de esto, pero si no pones todo lo que está en tu mano hoy en día, es imposible. O sea, es imposible. Pues con este consejo último cerramos, Pedro. La última pregunta que te quiero hacer es ¿a qué jugador crees que deberíamos entrevistar para el próximo episodio? Pues te recomendaría a Alejandro Meléndez, actual jugador del Albacete, que fue compañero mío el año pasado en el Ceuta y le tengo un gran cariño y tenemos una gran amistad y creo que tiene una carrera y ha vivido una serie de experiencias que estaría muy bien que lo tuvierais por aquí, ¿no? Genial, genial. Le vamos a invitar porque seguro que lo vamos a disfrutar mucho. Lo voy a disfrutar yo porque voy a tener el privilegio de poder hablar con él, Sí, pero sobre todo todas las personas que lo escuchen van a disfrutar igual como hemos disfrutado contigo, Pedro, porque la verdad es que ha sido muy buena entrevista. Yo me lo he muchas pasado gracias. muy bien, he aprendido mucho, conociendo a una gran persona y nada, solo me queda por nuestra parte, de parte de Fútbol, desearte pues, bueno, pues muchos éxitos, que sigas muchos años en este bonito mundo del fútbol y en la bonita posición del portero. Y me queda también desearte suerte con el Ceuta, a ver si conseguís esa primera posición, no tenéis que ir a playoff y ya subís directamente a segunda. Pues nada, que muchísimas gracias a vosotros por hacerme esta entrevista, por pensar en mí. Espero que haya servido para muchos chavales y porteros jóvenes que les haya gustado y que, bueno, que cojan los poquitos consejos que les puedo haber dado y nada, que un placer y ojalá consigamos ese objetivo que dice y me pueda felicitar a final de mayo, ¿no? Eso es. Ojalá, ojalá. Eso será. Ojalá. Pues Pedro, un placer haberte tenido. Aquí nos tienes para lo que necesites. Te vamos a seguir de cerca, por supuesto. Y nada, muchas gracias por tu tiempo. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Chao.